La agenda deportiva de este fin de semana está espectacular y por supuesto el Mundial Sub-20 se roba toda nuestra atención con ese partidazo que presentará México contra Argentina. Muchachos, jugadores, plantel con mucha calidad, también soñando en algún día hacerlo bien a nivel de mayores. Y para México sabemos que muchas veces esta sub-20 termina siendo un trampolín para el Tri del Vasco Aguirre. El año que viene hay Mundial y por eso estamos muy entusiasmados en hablar de la previa de este partido, porque no ha sido fácil para México enfrentar a Argentina. La última vez que le ganó en el Mundial Sub-20 fue en 1999 en los octavos de final por goleada, pero tanto en 2007 como en 2011 cuartos de final y fase de grupos perdieron por el mismo marcador, por la mínima. ¿Qué sucederá este sábado en cuartos de final buscando las semifinales en este torneo 2025? Bueno, no tenemos bolita de cristal, Adal, pero sí nos ponemos al día con lo que significa este partido y por qué le cuesta tanto a México ganarle a Argentina. Claro, un gusto estar con todos ustedes México alrededor de este partido, porque hay muchos ingredientes alrededor. Primero, poder ver a una selección que tiene mucho talento para que pueda trascender en este torneo. En palabras del técnico Lalo Arce ha dicho, es el momento de demostrar de qué estamos hechos. Nunca antes una selección sub-20 había llegado a este torneo con tantos futbolistas habiendo disputado tal cantidad de minutos ya en primera división. Las horas de vuelo, la madurez que tienen varios de estos jugadores hacen pensar que México pueda llegar a sacar un resultado positivo. Por el otro lado está el historial que ya mencionabas y la rivalidad futbolística que existe, sobre todo de México hacia Argentina, porque aunque duela hay que reconocer de Argentina hacia México, seguramente ellos que no ven una rivalidad porque nos tienen tomada la medida, por decirlo de alguna manera, pero a México le cuesta, se le complica en distintas categorías cada que se enfrenta a la selección argentina. Y decías, y con mucha razón, varios de estos futbolistas estarán en la mira de Javier el Vasco Aguirre pensando en la próxima Copa del Mundo. Yo te diría, sobre todo, el que más atención está poniendo, incluso platiqué con él hace unos días porque viajó a Chile, es Rafael Márquez, quien va a ser el próximo técnico de la selección una vez que culmine la Copa del Mundo en el 2026. Y él va a echar mano de varios de estos futbolistas, entendiendo lo que ha hecho Barça en su... Rafa en su naciente carrera como entrenador en el Barcelona, siguiendo y impulsando a varios jóvenes, acá también ya le tiene la mirada a varios de ellos. Le ponemos mucha atención a Mora, pero no solamente es él, son varios futbolistas. Es Iker Fimbres, es Alexei Domínguez, es los dos Ochoas, el portero y el central, es Montiel, es Camberos, insisto, son varios futbolistas que nos llevan a pensar que el resultado le podría favorecer a México. Con esa gran introducción de Adal podemos entonces meternos en las claves. Un México que quiere emular lo que hizo en 2011 cuando se metió entre las mejores 4 selecciones del Mundial de la categoría. Richard, ¿cuál sería la clave para el Tri Sub-20? Bueno, en principio tratar de ser paciente, tratar de interpretar la salida correcta cuando intente salir jugando desde el fondo, porque si algo tiene el equipo de Diego Plasente, que por cierto me cuesta tanto ver a Diego Plasente sin aquella colita de caballo que tenía cuando jugaba en el Leverkusen, si algo tiene este equipo de Diego Plasente es aplicarte presión alta, es incomodarte la salida, es tratar de recuperar la pelota procurando en la mayoría de lo posible a más tardar a la mitad de campo para poder tratar de quedar en mano a mano con los jugadores menos hábiles. Cuando le robas la pelota a un defensor, lo que te quedan por delante son los jugadores menos hábiles que tiene un equipo. Y eso es parte de la filosofía del juego de Diego Plasente. Es una selección que te aprieta bastante, pero que además es rápida a la hora de hacer transiciones cuando recupera, cuando roba la pelota. Por eso es que México tiene que tratar de tener las salidas limpias, tratar de mantener el bloque bastante corto, no tener un bloque amplio, porque por allí van a aparecer esos espacios donde puede llegarte la imprecisión, donde en algún duelo individual alguien te pueda ganar. Tiene que estar muy atento México a lo que haga Zarcos. Tiene que estar muy atento al jugador del Bayer Leverkusen. Casualmente, alguien que jugó en el mismo equipo que el técnico de la selección, que Diego Plasente. Tiene jugadores impresionantes esta selección de Argentina, pero del lado mexicano hay algo que yo le veo distinto a otras selecciones sub-20 que ha tenido México. No solamente es que muchos de ellos ya han estado en primera división, es el hecho de la madurez que yo le veo a este equipo. Y además, México tiene a su favor el que para mí, y por mucho, es el mejor jugador del torneo, que es Gilberto Mora.
podemos elogiar el trabajo de cualquier jugador en este mundial. Podemos hablar de los jugadores de Marruecos, podemos hablar de los jugadores argentinos. El hecho de Gilberto Mora, que es el jugador más inteligente, con don de mando, con carácter, con actitud y que contagia a sus compañeros, es sin duda alguna por mucho el mejor jugador de este torneo. Si bien Argentina tuvo un camino fácil por los rivales, ojo, Cuba, ganarle por goleada a Nigeria, y México tuvo un camino de espinas porque se enfrentó con España, se enfrentó con Brasil, se enfrentó con una de las favoritas como es Marruecos. También hay que entender que Argentina sí tuvo un camino fácil, eso no significa que Argentina vaya a ser fácil. Argentina, cuando te tenga que jugar con equipos grandes, va a salir a ganarle igual que salió a ganarle a los demás. Entonces creo que México tiene que asumir el partido con mucha tranquilidad, con mucha seriedad, intentando siempre la salida con mucha gente desde el fondo para que no te sorprendan con la presión alta y tratar obviamente de que el fútbol siga pasando por Gilberto Mora. Es el jugador del torneo, sencillamente. Ya, y hasta en España ya se está escuchando el nombre de Gilberto Mora, Luis. Sí, yo no sé si ya lo han visto nuestros oyentes, pero hicimos un reportaje junto a Rodra hace un par de semanas que fuimos alrededor del Estadio Bernabéu y del Montjuïc y del Estadio Olímpic de Montjuïc y le preguntamos a todos los aficionados si conocían o no, si sabían de la existencia de Gilberto Mora. Y ni una persona, más allá de 2 mexicanos, sabía en aquel momento quién era Gilberto Mora. Nos dieron respuestas de todo tipo, nos dijeron si era un cantante, si era un poeta o si era un futbolista, nos dijeron un poco de todo, pero os tengo que decir que creo que si hay un nombre que ha resaltado por encima de todos los demás también aquí en España es el de Gilberto Mora. Es el gran nombre de este Mundial Sub-20, está ocupando páginas en todos los diarios aquí también. Ayer un diario importante de Barcelona sacaba un súper reportaje sobre Gilberto Mora, sus cualidades y su posible futuro, ¿no? Y hay muchísima expectación también dentro de los clubes por seguir viendo su crecimiento. Es un jugador que hace mucho que se le sigue, evidentemente, pero que este Mundial Sub-20, la sensación es que a nivel mediático le está catapultando aquí en España, por lo menos, a otro nivel, pero ayer hablábamos de si se tiene que tomar como una buena noticia o si se le tiene que proteger un poco y se le tiene que dejar crecer en México más tranquilo, más protegido del ruido que se genera a su alrededor, porque el cambio evidentemente es muy grande de jugar en México a jugar en Europa y hemos visto casos de éxito, pero también hemos visto casos que por tener mucha prisa y por tener demasiada responsabilidad en equipos grandes cuando aún no es el momento, han acabado por jugadores que prometían muchísimo quedándose en el camino, ¿no? Por lo tanto, me parece muy interesante ver la evolución que tiene Gilberto, pero creo que se tiene que ir paso a paso y no quemar las etapas antes de tiempo. Claro. Adal, en este contexto de las claves del partido, ¿qué se le pide a Gilberto Mora? Y preguntarte, que estamos claros todos que Gilberto Mora, para hacer lo que tiene que hacer, no está solo, ¿no? Sí, de acuerdo, no está solo. Qué bueno que lo mencionas otra vez, porque dice Luis, y con mucha razón, que no se le cargue demasiado. Ojo que creo que ya vamos un poco tarde en cuanto a la prensa se refiere, porque estamos hablando de Mora y de la selección sub-20, y es un adolescente, apenas 16 años, a veces como que se normaliza esto, y esto no es normal, ni en el mundo, ni mucho menos en México, no hay muchos casos así, entonces no se tiene que regularizar eso. La buena noticia que tiene Mora es que puede estar acompañado de un Fimbres que también tiene mucha madurez, de un Montiel que tiene muchísimo fútbol, y entonces entre ellos 3 pueden hacer muy sólido ese mediocampo. Olvidaba mencionar hace rato también a alguien que está destacando y muy bien en el fútbol de los Estados Unidos, como Obed Vargas allá en la MLS, otro futbolista. Entre estos 4 cargan con el peso del equipo. Las claves, a mi entender, radican en el orden defensivo que pueda llegar a tener la selección mexicana ante un equipo que le va a exigir, que le va a presionar. En ese partido ante Marruecos que fue el mejor del grupo, México la pasó mal los primeros 15, 18 minutos, cuando Marruecos cuando trataba de abrir la cancha. Ahí es donde México tiene que ser muy serio en los recorridos, en las coberturas, en esa línea de 3 que tiene el equipo de Arce para tratar primero de contener y después tratar de organizar, no arriesgar. Entiendo que es un equipo que prioriza la salida controlada,
que desde el fondo el guardameta empiece a jugar con sus centrales y desde ahí venga el ataque mexicano. Y ahí es donde muchas veces se cometen errores por tratar, insisto, de priorizar esto, de tener la pelota en el terreno de juego. Tiene que ser muy cuidadoso en los primeros 20-25 minutos del partido, crecer en confianza y a partir de ahí empezar a elaborar su fútbol. Ahí está. Y por el otro lado, ¿cuáles serían las claves para la Argentina de Diego Plasente, Richard? Bueno, yo creo que las claves es tratar de crearle los espacios a alguien como Zarco, es el jugador más peligroso que tiene en ataque, pero después quedan otros jugadores con los que tiene que tener mucho cuidado México. Por ejemplo, el desdoble permanente que te dan jugadores como Soler, como Gorosito por derecha, lo que hace a las espaldas de Zarco la presencia de Carrizo. Son jugadores de los que hay que estar muy atento porque es mucho el fútbol que son capaces de generar. Argentina te presiona con un bloque donde vas a ver el mayor sacrificio con jugadores como Montoro, el propio Carrizo, sin duda alguna Zarco. Ese juego de presión a la salida del rival le ha rendido muchos dividendos a Argentina hasta ahora. Creo que por allí pasa la clave de Argentina. Si encuentra las rendijas, si México no está preparado para eso, pues sin duda alguna va a pasarla mal el equipo mexicano. La otra es tratar de cortarle circuitos a Gilberto Mora. Si la pelota no le llega a Mora, no puede generar el fútbol que necesita la selección mexicana. Entonces ahí habrá que interpretar la forma de poder rodear al jugador, bien sea si es tratando de cortar al jugador que le va a venir al pase, cortar todas las líneas de pase que puedan venir hacia Gilberto Mora, porque es que es un jugador que tienes que anular. Gilberto Mora, entendamos que de los 22 titulares, es el jugador verdaderamente distinto, es el jugador que piensa el fútbol un segundo antes que el resto, es el jugador que detecta lo que puede suceder. Entonces, la mejor forma de que no te haga daño y poder salir adelante en el partido es anulando al mejor hombre de ellos. Exactamente. Ahora, desde afuera, Luis, ¿cuál crees tú que sea la importancia de este partido en este contexto, en esta plataforma de cara a lo que significa el futuro de esta selección y estar a un paso de meterse entre los 4 mejores del Mundial Sub-20? No, muchísima. La importancia de estos torneos es muy grande. Yo creo que cada vez un poco más, además, porque vemos como cada vez los jugadores de primera división y los jugadores que ya son estrellas mundiales siguen jugando con selecciones inferiores, ¿no? Es el caso en este Mundial Sub-20 de muchísimos jugadores que están ya disputando minutos en los primeros equipos, incluso en grandes ligas europeas también, que siguen yendo con selecciones inferiores con sus países, pero estamos hablando de torneos que tienen un nivel de nivel mundial, ¿no? Yo creo, sí que es cierto que para mí el hecho de que Argentina sea recientemente campeona del mundo y que esté acostumbrada a luchar por los grandes títulos en selección mayor hace que a lo mejor se reduzca un poco la intensidad y se baje el volumen en torneos de selecciones inferiores, pero para México creo que la importancia es totalmente capital y más teniendo a su gran promesa y prácticamente a su gran realidad ya del mundo del fútbol como es Gil Mora. Quería añadir respecto a lo que estábamos comentando de Rafa Márquez ya en la vuelta de la esquina. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerquita de la etapa de Márquez en Barcelona. Solo tengo buenas palabras hacia lo que es Rafa Márquez como entrenador. Cogió el segundo equipo del Barça con una energía y con una manera de hacer las cosas que fue, la verdad, que fue maravillosa por cómo jugaba el equipo, porque era un equipo muy difícil de batir, muy divertido de ver también, y que a punto estuvo de conseguir un ascenso que se frustró en el playoff final en un partido con un escándalo arbitral que bueno quedaría para 2 capítulos enteros, pero nunca olvidó este proceso de formación, ¿no? Nunca dejó de ver que estaba en un equipo donde la misión era poder subir a jugadores en el primer equipo, además en un momento donde el primer equipo del Barça robaba a muchos protagonistas del Barça Athletic, pero Márquez para mí es un entrenador muy prometedor que puede aportar grandes cosas tanto en el fútbol mexicano como en un futuro si decide volver a dirigir clubes, porque creo que tiene madera de entrenador y que puede tener una trayectoria pero que muy buena, porque me gustó muchísimo lo que vi, de verdad. Qué interesante. Adal, ya para terminar, ¿para quién es más importante ganar este partido y avanzar? ¿Para México o para Argentina? Lejos para México, lejos, porque hay demasiada expectativa, porque hay demasiada fe, esperanza en esta camada de futbolistas. Ahí podemos llegar a ser un tanto ingratos justamente con ellos porque se le está cargando responsabilidades que quizá no deberían de traer encima en esa mochila, pero sin lugar a dudas México es el que
entregaría más alegrías en caso de conseguir la victoria y es el que, insisto, más expectativas se le está generando. Al técnico también, que ha hecho un muy buen trabajo, lo de Arce al frente de esta generación de futbolistas. En el Puebla no le fue de todo bien y acá está mostrando una faceta muy interesante, así que por supuesto, sin lugar a dudas, sería mucho más estruendoso una victoria de México que una de Argentina, que en el papel, y lo reconocemos todos, es el gran favorito. Claro. Así que bueno, una oportunidad de revancha para México que vendrá este día sábado con la oportunidad de emular lo que sucedió en 2011, un partido además con mucho morbo y rivalidad.